¿Te has preguntado por qué Tlaxcala es un estado y no un municipio? Tlaxcala es el estado más pequeño de México y hay municipios en otros estados cuya superficie y población son mayores que los de Tlaxcala. Por otro lado, al igual que Tlaxcala, existen otros pueblos y ciudades cuyo origen se remonta a la época prehispánica, como Cholula o Xotzinco, Zempoala, Texcoco o Chalco. Pero con el paso de los siglos, estas ciudades terminaron siendo municipios dentro de otros estados y ni siquiera son capitales de esos estados. Entonces, ¿por qué Tlaxcala sí es un estado y no un municipio? ¿Y por qué otras ciudades prehispánicas de la misma época no llegaron a ser estados como Tlaxcala? Hoy, en La Conquistadora, te voy a contestar estas preguntas, que por cierto aprovecho para agradecerles el apoyo y el cariño que han brindado a este proyecto. En YouTube recientemente llegamos a 1000 seguidores, en TikTok ya son más de 7000 y en Facebook ya son más de 39,000 seguidores. Un abrazo y un saludo para todos ustedes desde Tlaxcala, La Conquistadora. Y bueno, ya sin más, empezamos con el tema de hoy. Vamos a fijar la atención en un mapa de los pueblos que existían antes de la llegada de los españoles. Veremos un montón de ciudades importantes como Texcoco, Cholula, Tenochtitlan, Huexotzinco, Tepeyacac, Huauquecholan, Cuetlaxtla y Tlaxcala, y otras más. Pero veamos ahora el mapa actual. Es muy diferente. Hoy existen los estados de Veracruz, Puebla, México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, pero sobrevivió Tlaxcala. ¿Por qué los tlaxcaltecas sí lograron mantener su nombre, territorio y autonomía? Bueno, quizás lo primero que te venga a la mente es porque los traicioneros tlaxcaltecas se aliaron con los invasores de la náhuatl. Pero es que los tlaxcaltecas no fueron el único pueblo que se alió con ellos, pues también lo hizo Huexotzinco, Cholula, Texcoco, Xochimilco, Azcapotzalco, Zempoala, Chalco y otros tantos pueblos que también terminaron aliándose con los españoles. Incluso algunas de esas ciudades también recibieron un escudo de armas, igual que los tlaxcaltecas, en recompensa por su apoyo en la conquista de Tenochtitlan. Entonces, ¿qué hizo diferente Tlaxcala para poder sobrevivir a 300 años de virreinato y 200 años de mexicanismo? Bueno, Tlaxcala le debe a tres personajes históricos completamente desconocidos el hecho de que haya sobrevivido estos 500 años. Vamos a ver el primero. Don Diego Maxiscatzin Tlilquillahuatzin. Si nunca habías escuchado de él, no te preocupes, casi nadie lo recuerda. Pero ahora mismo te cuento por qué es tan importante. Si bien los tlaxcaltecas salieron con los españoles en 1519, cuando recibieron en su capital a Hernán Cortés, ese fue un pacto o alianza de palabra entre los cuatro tlatoque tlaxcaltecas y Hernán Cortés. Sin embargo, ya en términos legalistas, este acuerdo era muy ambiguo, pues no existía certeza de cuáles eran los términos de la alianza, los compromisos y derechos de ambas partes. Y cuando el poder político de Hernán Cortés disminuyó, porque llegaron nuevas autoridades a España y lo fueron relegando, y no reconocían o no deseaban reconocer el pacto hispano-tlaxcalteca, entonces fue en ese momento cuando los tlaxcaltecas se hicieron a la mar y viajaron a Castilla para entrevistarse con su güey tlatoani, Carlos V, para reclamar el reconocimiento de la alianza y pues para ponerla por escrito. La primera embajada salió en 1528, pero la más importante fue la de 1534. Y aquí es donde aparece nuestro personaje desconocido, don Diego Maxiscatzin Tlilquillahuatzin. Diego Maxiscatzin Tlilquillahuatzin pertenecía a la familia de don Lorenzo Maxiscatzin, el tlatoani de Ocotelulco, que fue el mejor aliado de Hernán Cortés y que lo alertó de la traición de Xicoténcatl a Xayacatl. Este don Lorenzo murió en 1520. Uno de sus familiares, don Diego Maxiscatzin Tlilquillahuatzin, entonces subió al poder en Tlaxcala y para 1534 lideró la segunda embajada tlaxcalteca ante Carlos V, y es aquí donde su presencia tiene mucha relevancia. Todos conocemos el escudo de armas concedido a Tlaxcala por el emperador Carlos V en 1535, pero pocos saben que la cédula real dice que el escudo que se concedió es a petición expresa de don Diego Maxiscatzin, ¿sí?
Tlaxcala le debe su escudo a Carlos V y también a este Diego Maxiscatzin. Y, aunque este escudo es lo más conocido de esta embajada, no fue lo único que gestionó don Diego Maxiscatzin. También logró que el rey expidiera una real cédula el 13 de marzo de 1535 en la que la corona se comprometía a que Tlaxcala sería parte de los territorios propios del rey y que nunca sería enajenada. ¿Qué importancia tenía este documento? Pues mucha, muchísima. Pues mientras que otros pueblos que también se habían aliado a los españoles ya se estaban entregando en encomienda a los conquistadores españoles, como Cuauhtémoc, la real cédula de la que hablamos impedía que Tlaxcala fuera entregada en encomienda o que se desintegrara en partes más pequeñas. No solo eso, la cédula le dio a Tlaxcala un estatus único. Era parte del territorio del rey y él era la única autoridad sobre Tlaxcala. Entonces, en la teoría, Tlaxcala no formaba parte de la Nueva España, sino que era un territorio autónomo cuya única autoridad por encima de los tlatoque tlaxcaltecas era el rey de España. Aunque ya en la práctica, obvio, sí, Tlaxcala estaba integrada en la Nueva España, pero su única autoridad era el virrey, el representante del Carlos V y de sus sucesores. Así, mientras los tlatoque de otros pueblos mesoamericanos se limitaban a reclamar títulos y privilegios a nivel individual o familiar, los tlaxcaltecas pensaron en el colectivo de su nación y la blindaron de intrusiones españolas a su sistema de gobierno. Para cuando el resto de nobles indígenas se dieron cuenta de que los títulos individuales no los protegían de ser entregados en encomienda, comenzaron a negociar con la corona un estatus similar al de Tlaxcala. Y aunque lograron algunos escudos de armas y otras cosas, ya era demasiado tarde. Muchos fueron agregados a la jurisdicción de la villa o ciudad española más cercana. Pero quizás aún a este punto te estés preguntando, ¿qué tan importante pudo haber sido una real cédula para Tlaxcala? Bueno, más de 2 siglos después de que se expidió esta real cédula, uno de los sucesores de Carlos V, el rey Carlos III, ya de la dinastía de los Borbones, reformó los virreinatos y creó el sistema de intendencias, el antepasado de los estados libres y soberanos que adoptaría México cuando se independizara. Con esta reforma, las ciudades predominantemente españolas se convirtieron en capitales regionales que administraban a los pueblos y ciudades cercanas. Tlaxcala se agregó a la Intendencia de Puebla en 1786, violando así la Real Cédula de 1535. Los tlaxcaltecas obviamente protestaron y mandaron una serie de cartas y peticiones para que se respetaran sus derechos como provincia autónoma, pero los tlaxcaltecas tuvieron que esperar a que muriera Carlos III y que llegara al trono su sucesor Carlos IV para que finalmente en 1793 recuperaran su autonomía. ¿Y sobre qué base reclamaban los tlaxcaltecas su autonomía? Pues sí, en la Real Cédula de 1535, en la que Carlos V prometía que Tlaxcala siempre sería un territorio real. En contraparte, las antiguas ciudades prehispánicas como Cholula, Oxotzinco, Texcoco, Chalco, Huetlaxtla, Tepeaca o Cuauhtémoc quedaron definitivamente enclavadas en las diferentes intendencias que se crearon y quedaron desde entonces sujetas a una capital regional y con una autonomía bastante reducida. Así, para cuando México se independizó en 1821, Tlaxcala era un territorio autónomo, a la par de grandes y poderosos estados como Puebla o Nuevo León, con derecho a enviar representantes a la Ciudad de México para decidir el futuro del nuevo país. En cambio, sus contemporáneas ciudades hermanas tuvieron que conformarse con la representación que enviaban sus grandes capitales, como Puebla, Veracruz, Toluca, etc. Uno de los tlaxcaltecas que fue congresista en estos primeros años de México fue José Miguel Guridi y Alcocer, quien incluso llegó a ser presidente de la Junta Provisional Gubernativa del Primer Imperio Mexicano y después diputado por Tlaxcala en el Congreso Constituyente de 1823, que proclamó la Primera República Federal de 1824. Además de su labor como congresista, que daría para hacer un video entero sobre ello, Guridi y Alcocer tuvo que hacer frente a una campaña de desprestigio impulsada por Puebla y españoles avecindados en Tlaxcala, en la que acusaban a la pequeña entidad de traidora por haberse aliado con los españoles. ¿Te suena?
Y aunque ese era el discurso, el trasfondo era que los grandes terratenientes poblanos ansiaban hacerse con las fértiles tierras tlaxcaltecas, hasta ese entonces prohibidas para ellos por los privilegios de la provincia indígena. La labor de Guridi y Alcocer fue determinante para que Tlaxcala sobreviviera a estas acusaciones y que Tlaxcala lograra mantener cierta autonomía, aunque no como Estado libre, sino como territorio federal. Pero bueno, al menos no desapareció del mapa. Después de la guerra contra Estados Unidos, Puebla otra vez intentó anexarse Tlaxcala, argumentando que era una provincia pobre y rezagada y que la federación se ahorraría mucho dinero si se administraba desde Puebla. Nuevamente, ese era el discurso, pero el trasfondo es que después de la invasión, las arcas de Puebla estaban vacías y necesitaban recursos con urgencia y vieron en Tlaxcala la oportunidad de explotar sus recursos y tener una nueva fuente de ingresos. En esta ocasión fue el tlaxcalteca José Mariano Sánchez quien salió a levantar la voz por Tlaxcala. Se elaboró un informe en 1849 en el que se detallaban los progresos y desarrollo de Tlaxcala para la época, que eran muy superiores a lo que quería hacer el pueblo. Esto, junto a memorables discursos de José Mariano Sánchez llenos de nacionalismo tlaxcalteca, impidió que Puebla lograra su objetivo. Finalmente, Tlaxcala, de la mano de José Mariano Sánchez, logró que la Federación le reconociera como Estado libre en 1857 y desde entonces es uno de los estados que conforman los Estados Unidos mexicanos. Como has podido darte cuenta, Tlaxcala ha sobrevivido 500 años gracias a tlaxcaltecas notables